Buenas tardes, bienvenidos todos nuestros amigos y compañeros a esta sesión que es probablemente una de las, no es la última, es la penúltima del año y en la cual vamos a tocar algunos aspectos respecto a la anestesia en problemas de obesidad mórbida. Y para ello hemos invitado al doctor Luis Antonio García, que es una de las gentes que más experiencia tiene manejando precisamente anestesia en obesidad. Tenemos aquí varias gentes también, como Nicolás Flores, nuestro amigo también, que es también una de nuestras cartas fuertes en este tema. Sin más preámbulos, pues le damos la palabra al doctor García para que inicie su presentación. Hola, buenas tardes. Provecho a todos. Este, ah, un momento. Ya. Bueno, nuevamente buenas tardes. Provecho a todos. Como todos sabemos, pues el problema de la obesidad se ha vuelto una epidemia mundial. La Organización Mundial de la Salud calcula que actualmente hay alrededor de 1.900 millones de personas con, con sobrepeso u obesidad. Y de estos se calcula pues que el 19% del total son obesos, ¿sí? Nosotros nos hemos regido siempre económicamente con la OECD, ¿verdad? Y desde este punto de vista, seguimos ocupando el segundo lugar en obesidad. La prevalencia se ha mantenido, ¿sí? Para ellos los tres países con mayor índice de obesidad son Estados Unidos, México y Nueva Zelanda. Y los países que menor porcentaje de obesidad tienen son Japón y Corea, ¿sí? Y va relacionado al tipo de alimentación, al tipo de cultura que tienen esos países. Ellos calculan, hacen una proyección que para el 2030 siga este problema. A pesar de las políticas que han utilizado, este problema sigue de tal manera que Estados Unidos va a alcanzar el 47% y nosotros vamos a andar en el 39%. O sea que finalmente sí se refleja que ocupamos el primer lugar en obesidad infantil. Estos pequeños se van a volver adultos y nos van a seguir representando en los primeros lugares, ¿sí? La encuesta nacional de salud, la última que se ha hecho, que es la encuesta nacional de salud, se le llama mitad del camino porque la hacen cada 5 años y está a mitad del camino y sigue arrojando que nosotros tenemos una prevalencia en las personas adultas de 72.5%. Ha disminuido un poco a nivel urbano, pero sigue manteniéndose estable y a nivel rural también se han incrementado los problemas de obesidad. Los niños 33.2%. Es curioso que nuestras autoridades adopten políticas que están dirigidas por la OCDE, como incrementar, agravar los productos que tienen alto contenido calórico. Aquellos que tienen más de 100 gramos de calorías están grabados con el 8%. Quiere decir que si cuesta más, a lo mejor las personas lo consumen menos. Pero esta política no ha tenido resultado en los par de años que lleva, ¿sí? Bien, ¿qué implicaciones económicas tiene también el problema de la obesidad? En la ciudad en la Ciudad de México se calcula que el 7% del presupuesto nacional de salud está invertido a los problemas relacionados con salud. El 25% de las incapacidades que se expiden en la Ciudad de México están relacionadas a problemas de salud. 3 de cada 4 camas de hospital están relacionadas con este mismo problema. Y este dato es importante porque se calcula que el 34% del ingreso familiar, o sea, de lo que gana la familia, lo dedican al gasto de los medicamentos que tienen que invertir en este problema, ¿sí? Las cifras anteriores que decíamos de obesidad en nuestro país dice pues que 2 de cada 3 mexicanos están en sobrepeso, 1 de cada 3 mujeres es obesa y 1 de cada 4 hombres. Y 3 de cada 7 tenemos una cintura mayor a la que deberíamos tener, ¿sí? ¿En qué se ve reflejado? En que la mortalidad es 12 veces mayor
en jóvenes de 25 a 35 años comparados con aquellos que tienen un peso normal. Los estados donde más índices de obesidad tienen son Yucatán, Baja California Sur, que serían los extremos, ¿verdad? Y pues yo creo que sí va relacionado al tipo de alimentos que tienen en Yucatán, que sería el estado donde mayor índice de obesidad tiene. Ya es la primera causa de mortalidad en el IMSS. El IMSS tiene un problema serio con la obesidad porque el presupuesto se está yendo a atender este problema. La mortalidad pues está, la incidencia de diabetes en esta población es del 9.2%. ¿Cómo hemos nosotros siempre calificado o estratificado la obesidad? El índice de Quetelet, el índice de masa corporal apareció desde 1869 y sigue utilizándose. Claro que tiene algunas desventajas, como en aquellos, no lo utilizamos pues en un paciente musculoso, porque el índice de masa corporal estaría muy elevado en relación a su peso corporal por la masa muscular, pero es el índice que todos utilizamos para determinar el sobrepeso o la obesidad de los pacientes. Lo que se ha agregado últimamente son estas clasificaciones. Más de 50 superobeso, más de 60 superobeso y lo que le llaman megaobeso o hiperobeso con índices de masa corporal de más de 70. ¿Pero qué implica todo esto? La superobesidad, aunada a la hipertensión y a la diabetes, está asociada a 2 veces el incremento del riesgo de EMBERT y eventos cardíacos en la fase posoperatoria. ¿Qué quiere decir? Pues que índices de masa corporal de más de 30 tienen mayor riesgo de morbimortalidad, de tal manera que índice de masa corporal de más de 35 tienen de 5 a 25 veces de padecer colecistitis, de 5 a 15 veces de padecer cardiopatía isquémica y hasta 12 veces de padecer hipertensión. La hipertensión arterial es la comorbilidad más frecuente en el paciente con obesidad mórbida. ¿Cómo debemos abordar al paciente con obesidad mórbida? ¿Verdad? Igual que cualquiera de nuestros pacientes que vamos a atender, una historia clínica completa, medicamentos que se deben de suspender. Aquellos pacientes que son hipertensos, lo que está bien comprobado que se debe de suspender 24 horas antes son los IECAS y los ARAS, los inhibidores de la enzima convertidora y la recapturación de angiotensina. Estos medicamentos tienen el riesgo de producir hipotensión severa en el transoperatorio, por lo cual son los únicos medicamentos que sí se deben de suspender durante 24 horas. Nosotros hemos tenido pacientes que tienen un inicio de tratamiento muy corto y el efecto hemodinámico durante la inducción y durante el transoperatorio es severo. Bradicardia, hipotensión, que a veces son muy refractarios y no se pueden tratar, ¿sí? Fácilmente, con líquidos, con vasopresores, con atropina, no son fáciles de tratar. Incluso nosotros hemos tenido pacientes que hay que agregarles dopamina, porque está asociado bradicardia, hipotensión, que no responde a un vasopresor como el que usamos habitualmente, que es la efedrina ni la atropina. Entonces, hay que tener cuidado con los pacientes que toman estos medicamentos. Y sí recordar que son los que se deben de suspender. Aquellos pacientes con diabetes, pues manejar la insulina transoperatoria. ¿Qué niveles de glucosa se recomiendan ahora? Los niveles de glucosa que se recomiendan en el transoperatorio van de 110 a 180, ¿verdad? Quizás con un promedio entre 150 es un buen valor para llevarlos a cirugía. Antes quizás nosotros exigíamos más, ¿no? Tener valores muy por abajo de 110, pero ahora se sabe que realmente mantener niveles de glucosa más altos, 180, no es que no tenga complicaciones, sino realmente no son motivos para suspender o atrasar una cirugía cuando tengan estos valores de glucosa. ¿Sí? Lo importante, pues una valoración de la vía aérea, muy dirigida por las características de nuestro paciente, específicamente a buscar los antecedentes previos, quizás en alguna cirugía tuvieron un antecedente de intubación difícil, de vía aérea difícil, de ventilarlo difícilmente, y lo que podemos agregar en este tipo de pacientes es un eco, ¿sí? Casi todos pues mantenemos un electrocardiograma,
una radiografía de tórax. Pero estos pacientes, que sobre todo aquellos que son obesos crónicos, obesos ya de mucho tiempo, que pueden estar sometidos a hipoxia crónica, posiblemente estén dañados ya con hipertensión pulmonar, no necesariamente por un problema cardíaco, sino por la hipoxia crónica. Y la herramienta fundamental, pues, es el ecocardiograma, ¿no? Yo creo que ahora es un estudio que no es tan caro, pero que sí nos da mucha información en cuanto a la función cardíaca y a su estado general, ¿sí? El único problema que podría suspender una cirugía en un paciente con obesidad mórbida sería la hipertensión pulmonar severa. Hipertensión pulmonar severa de más de 40, 45 debería retrasar el procedimiento. Son pacientes que tendrían inestabilidad hemodinámica y serían difíciles de extubar, y esos tendrían que ser llevados a una terapia intensiva. Entonces, a este tipo de pacientes sí hay que llevarlos a mejorar sus condiciones para poderlos someter a cirugía, ¿sí? De tal forma que se han hecho muchas recomendaciones. Este es un checklist para cirugía bariatra y en general se encuentran todas las pruebas. O sea, yo creo que también existe un checklist para cualquier tipo de cirugía, pero en el paciente con obesidad mórbida sí está enfocado al problema endocrino, problema cardiovascular y problema respiratorio. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son los cambios fisiopatológicos que suceden en el paciente con obesidad mórbida que más nos interesa, ¿verdad? Los cambios respiratorios son importantes porque son muy evidentes desde el momento de la inducción de la anestesia. Hay un incremento de la resistencia de la vía aérea, un trabajo respiratorio, un consumo de oxígeno más alto, y esto se ve traducido desde que nosotros ponemos en posición al paciente, cuando acostamos al paciente. Si nosotros le damos posición de Trendelenburg, esto se va a maximizar, por lo cual siempre debemos de tener mucho cuidado, ¿sí? ¿Cómo se comportan estos pacientes? Los volúmenes pulmonares de estos pacientes, pues, todo está disminuido, la capacidad residual funcional está disminuida, está muy disminuida, el volumen corriente está disminuido y todo esto está por debajo del cierre de la vía aérea. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que se infle el pulmón, los alvéolos se van a contraer, se van a colapsar. Entonces, por eso es que ellos tienen mucho mayor incidencia de atelectasias, ¿sí? Desde que los acostamos, yo siempre he abogado porque desde que trasladan al paciente, ¿ustedes han visto cómo trasladan a un paciente? Plano, y hasta el camillero se puede enojar si yo le digo, oye, siéntalo. No, porque la indicación es que los lleven acostados. Ese es un serio problema, porque desde ese momento están haciendo atelectasias. Y cuando llegan al quirófano, a lo mejor ya tienen cierto trabajo respiratorio, les está costando trabajo respirar porque no han sido colocados adecuadamente. Entonces, estos pacientes deben ser trasladados semisentados porque todos sus volúmenes están disminuidos y se van a ver agravados por la misma posición, ¿sí? Entonces, aumento de la frecuencia respiratoria, ellos pues aumentan el consumo de oxígeno, tienen que aumentar la frecuencia respiratoria, el volumen corriente que está disminuido tienen que compensarlo y aumentan la frecuencia respiratoria, ¿sí? ¿Qué comorbilidades están más asociadas? La apnea obstructiva del sueño, que cerca del 70% de los pacientes que están en obesidad mórbida pueden padecer apnea del sueño. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Pues eventos respiratorios adversos, ¿verdad? Atelectasias, depresión respiratoria, colapso respiratorio, apnea y problemas hemodinámicos como puede ser taquicardia, hipertensión, por el mismo trastorno. Ay, ¿qué hice? Lo adelanté. Perdón. ¿Sí? Otro problema que se ha identificado en este tipo de pacientes, recordemos que el obeso mórbido, es un proceso inflamatorio crónico. No se sabe bien por qué, pero ellos están muy propensos a padecer de asma, ¿sí? Ese problema inflamatorio crónico que tienen por la obesidad los hace propensos a estos y son resistentes al tratamiento con esteroides. Entonces, sí hay que tener cuidado porque son fácilmente pacientes que puedan tener resistencia importante de la vía aérea, ¿sí? Bien, ¿qué podemos hacer nosotros en forma clínica? No hay evidencia actual que diga que un paciente que no tiene diagnóstico de SAOS y está en sospecha, sea suspendida la cirugía. No hay evidencia. Se puede hacer la cirugía, pero ¿qué hacemos nosotros en forma clínica para determinar
cómo se encuentra ese paciente. Una de las pruebas más sencillas es el stop bank, ¿sí? Lo cual, pues todos lo conocemos, que si está ronca, cansado, muchas son referidas por el familiar, ¿verdad? Ellos te van a decir, oye, pues es que este cuate ronca mucho, ¿verdad? O la señora también, ¿verdad? Ronca mucho, a veces hace periodos de apnea y le cuesta trabajo respirar, ¿sí? Entonces, creo que esto es importante, índice de masa corporal de más de 35, edad mayor de 50 y la circunferencia del cuello que se ha vuelto un factor predictor importante de más de 40 centímetros, así como el género masculino. ¿Qué traduce esto? Menos de 3 puntos consideramos un paciente de bajo riesgo. Sí hay pacientes obesos mórbidos que no puedan tener apnea del sueño, ¿verdad? Como hay pacientes que no son obesos y puedan tener apnea del sueño. Los mecanismos definitivamente son estructuras anatómicas y funcionales de la vía aérea que los lleva a obstruirse y padecer apnea del sueño. Pero recordamos, el paciente con obesidad mórbida tiene una incidencia de más del 70% de apnea del sueño. 4 puntos, un 88% de posibilidades y 6 puntos confirma que son pacientes que puedan tener apnea del sueño. ¿Qué es importante si nosotros diagnosticamos apnea del sueño? Si el paciente tiene apnea del sueño severa, ellos sí se ven beneficiados por el PAP, por CPAP o BiPAP, ¿sí? De 6 a 12 semanas previas a la cirugía. Quiere decir que es un paciente que no lo tienes que llevar a cirugía en forma inmediata. Si le diste CPAP durante 4 semanas, de 4 a 6 semanas, eso mejora las condiciones respiratorias. A la 8ª semana de CPAP en estos pacientes, mejora la vía aérea, mejora el tamaño de la lengua, la cavidad oral. Y si le diste 12 semanas de CPAP, mejora la hipertensión pulmonar, ¿sí? Si es que padece. Mejora la oxigenación. ¿Qué quiere decir? Que mejora la hipercapnia, mejora la hipoxemia y mejora la hipertensión pulmonar. Entonces, obviamente llevas en mejores condiciones a estos pacientes con un pronóstico mejor, que no tenga eventos respiratorios adversos y no padezca de atelectasias, neumonías, depresión respiratoria, etc. ¿Sí? Voy a abordar de una vez la ventilación, ya que estamos en esto de la ventilación, ¿sí? ¿Qué consideraciones tenemos para la ventilación del paciente obeso mórbida? Todo se ha traducido a dar una ventilación protectora, ¿sí? Volúmenes corrientes bajos, de 6 a 8 mililitros. ¿Cómo calculamos este volumen? Tiene que ser a la talla y al peso ideal. O sea, si un paciente mide 1,70 y a lo mejor pesa 160 kilos, no le vamos a dar 8 mililitros por 160 kilos, ¿verdad? Le vamos a dar a la talla, que si mide 1,70, 70 kilogramos de peso ideal, a 8 mililitros por kilo son 7 por 8, 56, como máximo serían 560 mililitros. Esa es la ventilación protectora que se recomienda, ¿sí? PIP es el parámetro ventilatorio que se le ha visto mejor beneficio en este tipo de pacientes y que va, de acuerdo al índice de masa corporal, pues pueden tener PIP muy altos, PIP hasta de 15, ¿verdad? Las maniobras de reclutamiento es algo que está recomendado, es lo que mejor se ha visto que funciona, volumen corriente bajo, PIP y maniobras de reclutamiento para un funcionamiento mejor. La desventaja que si tú mantienes un PIP alto durante la cirugía y se lo quitas inmediatamente al posoperatorio, se quita ese beneficio. Entonces, si tuviste que utilizar un PIP alto para mantener una buena saturación, una buena oxigenación, sí es recomendado continuarlo en el posoperatorio. ¿Con qué? Pues con un CPAP, ¿verdad? Que aquellas personas que no están acostumbradas a utilizar un PAP previamente es muy difícil, porque es muy difícil que le pongas ahí una mascarilla y que tolere el PAP, pero es la indicación que se recomienda, ¿sí? Fracciones inspiradas bajas, de 4 a 4.8 mililitros, ya no utilizamos fracciones inspiradas altas, excepto en la inducción. En la inducción sí utilizamos fracciones inspiradas al 100%, pero para el mantenimiento son fracciones inspiradas bajas, ¿verdad? De 0.4, de 0.8, Trendelenburg invertido, eso mejora la ventilación. Trendelenburg invertido, como veremos, mejora la ventilación. Trendelenburg, Trendelenburg invertido, problema hemodinámico, mejora la ventilación. Trendelenburg, tenemos problemas ventilatorios. Y las presiones pico se han dicho, bueno, pues tratar de mantenerlas en recto. Esto es muy difícil cuando el índice de masa corporal es alto, pero hay que tratar de mantenerla. La normocarbia para ellos son valores entre 35 y 40, no tenemos por qué llevarlos más abajo. O sea, si tú tienes
un paciente obeso sometido a cirugía laparoscópica y tienes 40 de CO2 expirado, está bien, no tienes por qué bajarlo, ni tienes por qué ser más agresivo, ¿sí? Si han pasado muchas horas de la cirugía, pues lo correspondiente sería tomar una muestra arterial y ver el gradiente que tiene a nivel expirado y a nivel arterial, y entonces sí puedes hacer modificaciones. Y este punto importante, ¿verdad? Extubarlo al paciente hasta que tenga una recuperación completa del bloqueo neuromuscular, independientemente del que hayas utilizado, si es atracurio, rocuronio, atracurio, debe de estar completa la recuperación del bloqueo neuromuscular. ¿Sí? Entonces volvemos a recordar, ventilación durante neumoperitoneo y Trendelenburg. Hay mayor incidencia de atelectasias, mayor absorción de CO2, hipoxemia y hipercarbia que va de acuerdo al tiempo quirúrgico. Cuando es invertido, tiene una mejor mecánica ventilatoria, pero hay compromiso hemodinámico. ¿Por qué? Pues obviamente el volumen no llega hasta arriba, ¿verdad? Al paso del tiempo va a costarle trabajo a ese corazón bombear todo y van a estar hipotensos. Entonces, sí hay que tener cuidado con este tipo de ventilación. Y este trabajo de Eikenberg demuestra que los pacientes con obesidad mórbida desarrollan mayor incidencia de atelectasias y duran más, y duran más. Es por eso que se recomienda mantener PIP y maniobras de reclutamiento para abrir esos alveolos, ¿sí? Dentro de los cambios fisiopatológicos que suceden a nivel cardiovascular, cardíaco, la hipertensión, volvemos a decir, es la comorbilidad más frecuente. ¿Qué debemos tener cuidado en estos pacientes? La inestabilidad hemodinámica. Son pacientes que fácilmente se pueden hipotensar, ¿sí? Y la cardiomiopatía que siempre se ha dicho va en relación al tiempo de la cronicidad del paciente obeso, ¿sí? Lo que se ha propuesto es que también el corazón, la capa del pericardio del corazón, crece esa grasita, incluso puede infiltrar las fibras de conducción, no deja extender bien ese corazón y se ve alterado. Es una cardiomiopatía que sucede en el obeso. Ya platicamos de hipertensión pulmonar y lo importante es prevenir eso. ¿Cómo detectamos un paciente con hipertensión pulmonar que está obeso y que llega caminando? ¿Cuál sería la sintomatología clínica? ¿No? Síncope, ¿no? Llegan y se desmayan, de repente caen en colapso, o sea, son pacientes que van caminando y prum, caen y no tienen ningún antecedente, entonces los empiezan a estudiar, le toman una ecografía y tiene hipertensión pulmonar, ¿sí? El síndrome metabólico es un factor predictor de mortalidad en el paciente obeso mórbido sometido a cirugía. Hipertensión, dislipidemia, intolerancia a la glucosa y el que favorece más a las complicaciones cardíacas son los niveles de glucosa altos en este tipo de pacientes. Ellos tienen mayor incidencia de ERGE, gastritis y gastroparesia, por lo cual sí está recomendado darles protección. Si les vas a dar protección vía oral, se lo puedes dar 12 horas antes. Si va a ser intravenoso, se lo puedes dar 2 horas previo al procedimiento de cirugía. No se recomienda medicaciones intramusculares o subcutáneas por la cantidad de grasita que puede tener una absorción completamente alterada. Está bien justificado darles medicación para que no broncoaspiren a estos pacientes. Recordemos que esos tienen estos riesgos, ¿verdad? Y renal, el paciente obeso mórbido tiene hiperfiltración glomerular y alteración del aclaramiento renal. Ellos están trabajando duro, ¿sí? En una diapositiva más adelante lo comentamos, pero la incidencia de lesión renal aguda en obesidad mórbida y cirugía de bypass actualmente se reporta de 8.5%. Es verdaderamente alta, ¿verdad? Si tú sometes a un gordito a cirugía laparoscópica con presiones abdominales altas, seguro va a dejar de orinar. Y hay que preocuparse si en una hora no orinó y a la siguiente hora no orinó, tenemos que tomar medidas porque hay que ver qué está pasando. Ellos tienen una alta incidencia de lesión renal aguda, ¿sí? Hipotiroidismo, pues ellos son más propensos a padecerlo. El 75%, de obesos mórbidos tienen una combinación de volumen gástrico de 25
mililitros y un pH menor a 2.5, ellos tienen alto riesgo de broncoaspirar. Por eso se recomienda que al momento de la inducción tengan Trendelenburg de 30 grados. O sea, no solo la posición de rampeo o rampa que hemos hablado, sino ligero Trendelenburg al momento de la inducción, para que todo ese líquido disminuya y disminuyamos el riesgo de broncoaspiración. Y fácilmente ellos tienen una presión intragástrica de 28 centímetros que fácilmente puede sobrepasar el esfínter. Es otro factor para que tomamos en cuenta porque pueden broncoaspirar. ¿Qué pasa con nuestros fármacos, verdad? El paciente obeso mórbido siempre había sido un personaje que se descarta en los estudios de farmacocinética, farmacodinámica. Cuando quieren aprobar un medicamento, quizás el primer de exclusión, índice de masa corporal de más de 35, queda fuera, ¿verdad? Entonces eso ha hecho que en forma habitual se recomendara que las dosis de los fármacos se utilizaran por peso total, pero esto no es así. Ha habido mucha controversia, pero voy a tratar de decir por qué yo considero que se debe utilizar. Que aumenta el gasto cardíaco, el peso magro, la grasa corporal, el líquido extracelular, hay anormalidades en el funcionamiento hepático y renal, aumento del flujo sanguíneo, esplácnico, etc. ¿Sí? ¿Qué pasa realmente con el paciente obeso? El paciente obeso aumenta su volumen sanguíneo, ¿verdad? Que va de acuerdo al incremento del peso corporal. Esto trae que aumente el peso magro también, pero el peso magro en relación al peso corporal total está disminuido en el paciente obeso. Los dos aumentan, pero el peso magro está disminuido. ¿El peso magro de qué consiste? Músculo, vísceras, hueso, todo. Que es donde se supone que actúan nuestros medicamentos, donde circulan, van y actúan. Es en el peso magro, ¿sí? No en la grasita. El peso graso tiene es un compartimiento de baja circulación. En pacientes de peso normal, eso va alrededor del 5% del gasto cardíaco. En el obeso mórbido, ese volumen hacia la masa grasa puede ser tan bajito como del 2%, ¿sí? Entonces, la relación que se tiene con el peso magro es muy importante para el aclaramiento de los medicamentos. El gasto cardíaco en el obeso está aumentado y el gasto cardíaco está en relación directa, lineal, con el peso magro, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque para nosotros dosificar a un paciente que tiene un gasto cardíaco elevado y que son fármacos que están en relación a esto, al gasto cardíaco, es mejor utilizar el peso magro, ¿sí? Porque si tú utilizas el peso corporal total, estás sobredosificando al paciente, ¿sí? No es lo mismo calcular a 90 kilogramos que calcularlo a 140, ¿sí? Supongamos el propofol. Si tú calculas una dosis de 2 miligramos por propofol, vas a cargar 2 ampolletas. Y lo que se ha visto realmente es que estos fármacos lipofílicos están mejor relacionados, están mejor relacionados con el cálculo del peso magro. El cálculo del peso corporal total resulta en dosificación, ¿sí? Entonces, por eso, nosotros, el grupo donde nosotros trabajamos, nos gusta utilizar para el cálculo de los fármacos el peso corregido, ¿sí? El peso corregido, que sería el peso ideal más 40% del peso, sería un buen método para no infradosificar al paciente y no sobredosificar al paciente y mantenerse en un punto medio que nosotros estamos considerando que el gasto cardíaco está muy relacionado con el peso magro y el fármaco entra mucho mejor. Si nosotros calculamos esas dosis, de hecho, el volumen está aumentado y el gasto cardíaco está aumentado, el fármaco rápidamente llega al cerebro y rápidamente sale y se redistribuye. Por eso el propofol es un fármaco muy adecuado en el paciente obeso, porque rápidamente sale, no se queda, ¿sí? Esos pacientes los metabolizan rápido, los circulan rápido, despiertan rápido. Algunas propuestas como los TCI del doctor Cortines Sepúlveda proponían que la dosis de inducción es a peso magro y la dosis de mantenimiento es a peso corporal total, ¿sí?
pero yo creo que el peso corregido es una muy buena opción para hacer esta conversión. Muy bien. ¿Qué consideramos nosotros, pues, lo más difícil en el paciente obeso? Yo creo que nosotros todos pensamos que obesidad mórbida igual a intubación difícil, pero realmente no ha sido así. Hay muchos trabajos que dicen que no, que realmente no es. Al principio los trabajos decían que hasta un 15-23% era difícil de intubar al paciente. Pero actualmente el doctor Borowski, que es de la Universidad de Stanford, ha hecho trabajos donde considera que la intubación difícil en el paciente con obesidad mórbida es tan solo del 5.8%, ¿sí? O sea, depende mucho de la experiencia del operador, que si consideramos la definición de intubación difícil, pues es un anestesiólogo experto que no puede ventilar o que no puede intubar a un paciente, pero esto ha cambiado. Todas las valoraciones están dirigidas a la laringoscopía, ¿verdad? Con el advenimiento de la videolaringoscopía esto ha cambiado, pero la laringoscopía sigue siendo un procedimiento que para nosotros es habitual. Nosotros siempre intentamos de primera instancia hacer una laringoscopía, ¿sí? No de primera instancia la videolaringoscopía, lo hacemos con laringoscopía, pero de todas esas clasificaciones que se han hecho, Malampati, índices, lo que más se ha caracterizado para considerar la intubación difícil es la circunferencia cervical, de tal manera que una circunferencia cervical de 40 centímetros está alrededor del 5% de la intubación difícil. Si la circunferencia del cuello es de 50 centímetros, se incrementa hasta un 20%. Y si la circunferencia del cuello va a más de 60 centímetros, la índice de probabilidad de intubación difícil es de 35%. Si nosotros juntamos estos tres, Malampati más de 3, distancia mentoniana de mayor de 6, las posibilidades de una intubación difícil son muy altas, ¿sí? ¿Qué se ha hecho pues para los factores de riesgo? Yo creo que este es el más importante, índice de masa corporal de más de 50, que son 45, hipertensión arterial, factores de riesgo para embolia pulmonar o trombolismo venoso previos. De acuerdo a la clasificación le damos un porcentaje, más de 4 o 5 puntos ha sido de 24%. Este señor Mulier, él dice que la mortalidad en su hospital, que está en Bélgica, de cirugía de obesidad mórbida, es tan bajita como del 0.3 al 0.1%, ¿sí? Esta es la fórmula que yo prefiero para calcular la dosificación y manejo de líquidos en el paciente con obesidad mórbida. Claro que en el manejo de líquidos calculamos igual, ¿no? En lugar de hacerlo a 174 kilos, lo hacemos a 120 kilos. Es una proporción mucho menor. Y yo creo que la respuesta, por lo menos a la inducción de opioide, de agente hipnótico, es buena. Y el manejo de líquidos también va relacionado a este peso. Yo creo que eso es una buena opción. ¿Sí? ¿Cómo manejar los líquidos en el transoperatorio en el paciente obeso mórbido? Siempre no ha sido fácil decir, ¿sí? Eh, recordemos que el agua corporal en un paciente normal es del 60%. En aproximadamente serían 5.5 litros para un paciente de 70 kilogramos. Pero ¿qué sucede realmente en el paciente con obesidad mórbida? Lo que se ha visto de diferentes trabajos es que esta línea negra representa, mientras tengan un índice de masa corporal más alto, el volumen sanguíneo es menor, ¿sí? De tal manera que si tenemos un índice de masa corporal de 60, está por debajo de 50 mililitros por kilo, ¿sí? Lo cual nosotros pensaríamos que mientras más pesa, más sangre, ¿verdad? Pero no sucede así. El volumen sanguíneo sí se incrementa, pero en relación al peso está disminuido, ¿sí? Entonces, todos los estudios que hay ahora de manejos liberales o restrictivos, ¿por qué un manejo restrictivo? Ya lo hemos tratado múltiples veces. El concepto de manejo de líquidos restrictivos va en relación al edema, ¿sí? Se ha visto pues que si nosotros antes manejaban el liberal a 40 mililitros por kilo quizás para una resucitación, pero en general 12 mililitros por kilo, esas soluciones duran poco en el espacio vascular y rápidamente se fugan, ¿verdad? Rápidamente dematizan a los tejidos. Y si nosotros tenemos una anastomosis, es de riesgo, ¿verdad? Es de riesgo porque podemos edematizar
las anastomosis y quizás influir en el resultado posoperatorio de una anastomosis. Por eso es que se ha propuesto el régimen restrictivo, por abajo de 5 mililitros por kilo por hora, para que se ha visto que esos volúmenes se conservan más tiempo en el espacio intravascular, se absorbe mejor y edematiza menos a los tejidos. Entonces, el doctor Brodsky, también Brodsky, el de la Universidad de Stanford, dice que para el manejo del paciente obeso mórbido tenemos que optimizar esto, optimizar el volumen intravascular para tratar de mejorar la perfusión renal disminuida que se encuentra en una cirugía laparoscópica, ¿no? Reducir la incidencia de náusea y vómito. Sabemos que el paciente que está bien hidratado tiene menor incidencia de náusea y vómito. Lo mismo sucede en este tipo de pacientes, ¿sí? Y en cirugía prolongada, no es que en cirugía prolongada de pacientes obesos mórbidos con grandes índices de masa corporal existe el riesgo de rhabdomiólisis, pero no hay trabajos que digan que si tú hidratas a un paciente, disminuyas este riesgo. Este riesgo está relacionado a la exposición, o sea, al tiempo quirúrgico y a la posición. Y hablamos de la posición, tomo la posición. ¿Qué se recomienda cuando tú adoptas la posición de un paciente? Lo que yo he leído y yo lo que yo hago es que el paciente adopta la posición final antes de la cirugía. ¿Por qué? Porque si tú lo acomodas ya dormido, ya no supiste que se le está presionando, ¿sí? Nosotros hemos tenido casos de rhabdomiólisis y han sido pacientes de 200 kilos y exposición quirúrgica de 5 horas, ¿no? Entonces, desde entonces yo les pido que se acomode, obviamente va a tener las piernas abiertas, pero que se acomode. Hay pacientes que los acuestas e inmediatamente tienen dolor lumbar. Inmediatamente dice, oiga, ¿sabe qué? Me molesta mi nalguita. Entonces, en ese momento hay que posicionarlos, darles un acoginamiento, pero que él te lo refiera. Porque si ya lo dormiste y lo pones en la posición, tienes el riesgo que ya no te vas a dar cuenta si vas a ocasionar una lesión nerviosa, si va a tener un dolor. A veces despiertan y lo primero que te dicen es, no aguanto el dolor de espalda, ¿verdad? Hay personas que te piden que tengan una almohada, un acoginamiento en la espalda, porque sin eso no pueden estar. Entonces, la recomendación es que la posición final del paciente sea cuando el paciente esté despierto, ¿verdad? Y no porque uno quiera que el cirujano también cargue ahí al paciente, ¿verdad? También. Sí. Bueno, retomo. La estrategia liberal o restrictiva, ¿sí? 5 o 10 minutos. Yo creo que el paciente con obesidad mórbida tiene que estar bien hidratado. Tenemos que ser un poquito más agresivos porque son pacientes que tienen un metabolismo incrementado, están consumiendo. Ellos para poderse movilizar consumen muchas calorías y por eso están comiendo. Entonces, son pacientes que fácilmente se depletan de volumen. Yo considero que debe estar alrededor de 10 mililitros por kilo lo que utilizamos y es lo que hacen también el doctor Brodsky. Ellos consideran que debe ser una estrategia liberal para la carga de líquidos, ¿sí? O sea, 10 mililitros por kilo por hora más las pérdidas de sangre, ¿verdad? Bye. Bueno, ¿qué se recomienda? Ya vimos que esto no lo debemos hacer, no debemos hacer que el paciente esté acostado plano, porque está formando atelectasia, ¿sí? Debemos de sentarlo. Y la recomendación actual es con tren de Lemur y los 25 o 30 grados para que la presión intraabdominal durante la inducción, durante la oxigenación también vaya hacia abajo. Sirve para dos cosas, mejora la ventilación y mejora el reflujo gastroesofágico. Entonces, ligero tren de Ellenborg y posición de 30 grados y la posición, ya lo adelanté, no me dicen, este, perdón, ahí voy, ya voy. Y la posición de rampeo o de ramp, ¿qué quiere decir ramp? ¿Rampa? Rapid advance. ¿Eh? No, ninguna respuesta. Entonces, la posición de rampeo es la recomendada, ¿verdad? Para que alineemos esta lesión atenal. ¿Qué estrategias utilizamos para oxigenar al paciente con obesidad mórbida? Recordemos que los volúmenes pulmonares están disminuidos, la capacidad residual está disminuida, entonces debemos de tener una estrategia para oxigenar al paciente y tener ese periodo de apnea al momento de la inducción. ¿Qué se ha propuesto? Se puede, perdón, no. Se puede hacer
Se puede hacer la colocación de una mascarilla laringea, ¿sí? ¿No corren estos? ¿No los puedes hacer correr? Colocar una mascarilla laringea previa a la intubación, ¿sí? Con una mascarilla laringea, ustedes la colocan ya, ya el paciente relajado. Nosotros utilizamos, mi preferencia es rocuronio, ustedes el relajante que ustedes prefieran, pero nosotros utilizamos a 1 mg/kg el rocuronio, y lo que nosotros hemos visto y lo que está recomendado es que rápidamente puedes ventilar a ese paciente a esas dosis, con dosis adecuadas de inducción, por supuesto, de narcótico y propofol. Rápidamente lo puedes ventilar. Yo creo que esa es la ventaja de una dosis de inducción más alta de la recomendada, de 0.6 a 1.2, 1 mg/kg. Rápidamente lo puedes ventilar. Esos pacientes, si están superficiales, puedes tener compromiso para ventilarlo. Entonces, rápidamente lo ventilas. Colocas una mascarilla laringea donde puedes tú dar hasta presiones de 30 centímetros y después lo intubas, ¿verdad? Lo oxigenas. O bien, me puedes correr este. Nosotros también con índices de masa corporal, que así está recomendado, índices de masa corporal altos, más de 60, 70, puedes utilizar la intubación en paciente despierto. Este. La intubación despierto también está recomendada cuando el índice de masa corporal está muy alta, ¿sí? O sea, no es un método que esté desechado, ¿sí? Este paciente, lo único que hacemos nosotros es dar una dosis de fentanil, alrededor de 3 microgramos por kilo, en forma paulatina, no lo podemos dar de bolo inmediato porque nos cae, nos hace apnea. Lo vamos dando paulatinamente en el momento de monitorizar y vamos instilando gilocaína. Yo les hago un enjuague con Lonol y después les instilo gilocaína y lo toleran muy bien. Ahí ya está intubado, pero quiero que vean la respuesta hemodinámica que tienen. O sea, si nosotros estamos buscando que tengan una menor respuesta hemodinámica, pues ahí está. Sí lo mostramos. La respuesta hemodinámica no es importante. Incluso a él le pedimos ahí que nos diga cómo se siente. ¿Sí? Tiene 88, 86 de frecuencia, saturando bien, 120, 87. O sea, son procedimientos que no descartamos. O sea, pacientes que a lo mejor no quieres intubar con fibroscopio, se pueden intubar en forma de despierto, ¿sí? ¿Cuál es el paciente que más difícil es ventilar? Este tipo de pacientes, obesidad de tipo androide, ¿verdad? Vean la capacidad aquí de los pulmones que tiene y el tamaño del abdomen. Obviamente estos abdómenes son metabólicamente mucho más activos, ¿verdad? Se ha descrito que liberan adiposinas proinflamatorias y la interleucina 6 está incrementada, tienen mayor actividad, tienen mayor riesgo cardiovascular. Pero este tipo de paciente a mí se me hace que es el más difícil de ventilar, ¿sí? Todos utilizamos esa inducción. 1 mg/kg de rocuronio, propofol, fenta, y, y dentro de las valoraciones de ventilación difícil, pues ustedes la recuerdan, ¿verdad? Pacientes barbados, pacientes edentados, pacientes con apnea del sueño, con índice de masa corporal de más de 35 o circunferencia del cuello de más de 60. El doctor Ashish Shina, ¿sí?, propuso esto. Esto está reportado. Este es un paciente nuestro, pero él reportó cómo ventilar a esos pacientes separados que no se pueden. Todos tienen sus métodos, pero él propuso que le pongamos un Steridrate, se fija toda la barba y se sella la mascarilla. Y realmente tú lo puedes ventilar en forma adecuada. Lo único que perfora, yo perforé para poner la Guedel y por ahí metí el laringoscopio. Y no se lo quitas hasta la extubación, ¿sí? La forma de quitarlo no es hacia arriba, ¿verdad? Porque es como va la hora, sino es hacia abajo. El bigote duele, alguien le ha jalado, el bigote duele un chorro, ¿sí? Entonces, este paciente es una demostración. Este paciente pesaba 200 kilos y la verdad es que las dosis que utilizamos para la inducción son bastante adecuadas y bueno, yo favorezco mucho la laringoscopía a los mismos compañeros residentes, les inducimos a que de primera instancia se haga una laringoscopía porque tienen que aprender ese maniobra y conforme más lo haces, más experiencia vas adquiriendo, ¿no? Ya voy a acabar. No se me angustien. ¿Sí? ¿Qué es más difícil, ventilar o intubar a un paciente obeso? No. Es más difícil ventilar,
¿sí? Los últimos trabajos dicen que es más difícil ventilarlos que intubarlos, ¿verdad? Entonces, con el advenimiento de la videolaringoscopía, realmente todas nuestras valoraciones a veces dicen uno, pues, ¿para qué tanto, verdad? Si casi todos los trabajos reportan que el éxito de la videolaringoscopía es del 100%, ¿verdad? Y conforme más experiencia van adquiriendo, es mucho mejor, ¿sí? Este, creo que este también es video, ¿sí? Este trabajo, entra con fibroscopio, es un trabajo nacional, por eso puse estas dos referencias nacionales, ¿verdad? Que, bueno, uno se hizo en Venezuela, me parece, pero son referencias nacionales. El porcentaje de éxito de AirTrack o fibroscopio flexible es del 100%. La única diferencia con la videolaringoscopía es que es más rápido, ¿verdad? En el fibroscopio se tardan 100 segundos en introducirlo, pero en el AirTrack es realmente muy rápido realizarlo. Entonces, yo creo que el advenimiento de los dispositivos es maravilloso. También he visto editoriales que dicen, ¿por qué no se ha hecho el uso generalizado de estos equipos? Por el costo, ¿verdad? Necesariamente el costo. Estos pacientes no siempre. Es una laringoscopía que se hace y como ven, todo se puede. Muy bien. En cuanto a los fármacos, lo que tenemos que decir es que otro nuevo fármaco que se ha aplicado al paciente obeso mono es la dexmedetomidina por esta característica que no produce depresión respiratoria. La sedación, hay sedación, es leve, pero lo que hemos visto es que la sedación cuando lo utilizas con un halogenado como desflorane o sevoflurane es mucho menor que cuando la asocias con propofol, ¿sí? Entonces, a mí me parece que la dexmedetomidina en este tipo de pacientes es muy adecuada cuando está asociada a algún halogenado, seborane o desflorane. ¿Qué han dicho del paciente obeso en cuanto a estos dos agentes halogenados? Quizás el desflorano se recupera más rápidamente, pero que al final en el área de recuperación no hay diferencia, o sea, permanecen el mismo tiempo tanto con desflorane como con desflorane. El propofol a peso corporal magro, 1 a 1, 2.5 miligramos, y la enoxaparina, hay que hacerlo con cuidado. La profilaxis de esto se recomienda, es mucho mejor utilizar Clexane cada 12 horas de 40 miligramos que usar 80 miligramos una sola dosis cada 24 horas, porque tienes un mejor periodo de protección, ¿sí? El opioide ideal para este tipo de pacientes es el remifentanil por su vida ultra corta y rápidamente se, se utiliza. El fentanil sigue siendo el opioide más comúnmente utilizado en este tipo de pacientes, ¿sí? Hay que tener cuidado con la morfina, sobre todo en aquellos pacientes que tienen antecedentes de depresión respiratoria por apnea del sueño. El midazolam, solo si tienes ahí un monitoreo adecuado al momento de sedar al paciente, está recomendado porque fácilmente aquellos pacientes que tienen una vía aérea comprometida y que los sedas, pues pueden caer en depresión respiratoria. Entonces, de preferencia no se recomienda medicar a los pacientes a menos que ya los tengas en sala, ¿verdad? Los tienes en sala, le puedes poner su medicación y los tienes controlados y los tienes oxigenados. De lo contrario, puedes, si no están dentro de un área donde los puedas asistir, puede ser peligroso. La desventaja del paciente obeso de la succinilcolina es que las pseudocolinesterases están aumentadas y por lo tanto tienes que aumentar la dosis, ¿sí? Pero tiene una dosis top de 150 miligramos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que a lo mejor si utilizas succinilcolina no te va a durar el mismo tiempo o no vas a lograr el mismo efecto con la succinilcolina, ¿sí? Si utilizamos cualquier fármaco que utilicemos, si es atacurio, becuronio, rocuronio, a peso corporal total, los tiempos de duración se van a incrementar, van a estar incrementados. Entonces, una de las opciones es utilizar a peso corporal magro, que está muy en relación al peso corregido para tratar de mantener el tiempo y duración de la dosificación adecuada, ¿sí? El rocuronio tiene una gran ventaja, un rápido inicio de acción y lo podemos antagonizar en cualquier momento, ¿sí? Yo creo que es una gran ventaja que tiene este fármaco, que el rocuronio, que tú lo administras a dosis más altas y antes de 60 segundos, a los 60 segundos tienes condiciones para intubar.
La prostigmina también tiene una dosis tope de 5 miligramos y la desventaja pues es que si tú tienes monitorizado el bloqueo neuromuscular, deberías esperar a que haya 4 respuestas del TOF, por lo menos el TOF al 50% para que sea efectiva, de lo contrario no es efectiva. Y en este sentido yo creo que el uso de bloqueantes neuromusculares ha cambiado el concepto. El concepto actual es de dosis, monitoreo y reversión, ¿sí? La forma clásica era de que pones una dosis y tú sabes que a lo mejor en 30, 40 minutos ya no tenías efecto, pero lo que se sabe ahora es que no es así, ¿verdad? Hay una variabilidad de la respuesta y que hasta el 40% de los pacientes puede que no hayan revertido el efecto de ese bloqueador neuromuscular. Por eso es que actualmente lo que se recomienda es dosis, monitoreo y reversión del medicamento. Y el Sugamadex, pues yo creo que todos lo conocen y lo podemos utilizar. A mí me parece que es una gran ventaja porque estos pacientes que son grandes, que antes lo teníamos que levantar entre 6 personas, yo creo que ahora una de las ventajas que hemos tenido es que podemos antagonizar completamente el bloqueo neuromuscular y pasar al paciente sin ningún problema. Estos pacientes son de 200 kilowatts. ¿Mm? Bien, finalmente, ¿qué posibles complicaciones ha habido en la cirugía bariátrica? Quiero que vean esta lesión renal aguda y lo que se ha dicho en esta revisión que se hizo recientemente en el 2017, en octubre. La lesión renal aguda actualmente ya es de 8.5%, ¿sí? Este es del 2012, estaba en 5.8%. ¿Por qué se ha incrementado? Yo creo que ahora las clasificaciones han sido más estrictas, ¿verdad? Aquellos pacientes que incrementan la creatinina en más de 0.3 o que dejan volúmenes urinarios por abajo de 0.5, ha sido más estricto el concepto para determinar cuándo hay una lesión renal aguda. Por lo tanto, la sugerencia es que tratar de manejar, cuando es cirugía laparoscópica, tratar de manejar el neumoperitoneo más bajo que se pueda, una buena hidratación y sobre todo evitar los antecedentes como infección renal previa, hipertensión, diabetes, o sea, tratar de maximizar sus condiciones para llevarlos a cirugía. Embolismo pulmonar punto 9 y rhabdomiolisis aquí la tienen desconocida, ¿verdad? Pero nosotros sí hemos tenido casos de rhabdomiolisis y se ponen bien malitos, dejan de orinar, es más, el caso que yo recuerdo es que durante la cirugía ya no orinaba. Yo sí he tenido también complicaciones, una vez broncoaspiró azul de metileno. Al momento que la voy a extubar, se había quedado, yo creo que se había quedado en el pouch algo de azul de metileno, cuando despierta la señora y broncoaspiró azul de metileno. Entonces, sí hay que tener cuidado. A estos pacientes se les hace una prueba con azul de metileno de fuga para la anastomosis, pero sí, conforme pasa el tiempo uno se va haciendo más cuidadoso en hacer esa prueba, pero sí, siempre hay complicaciones. Yo creo que infección sistémica, se recomienda utilizar la misma profilaxis que nosotros utilizamos en cualquier tipo de pacientes. Solo aquellos que tienen índices de masa corporal de más de 60, en lugar de que le pongas 2 gramos de cefalotina, le puedes poner 3 o le debes de poner 3 miligramos, 3 gramos de cefalotina con su refuerzo a las 3 horas. O al antibiótico nosotros utilizamos ceftriaxona, quizás en ellos vale la pena 2 gramos de ceftriaxona, mientras índices de masa corporal son más grandes. Y las lesiones de nervio periférico, hay que tener mucho cuidado con estos pacientes porque, insisto, si tú lo colocaste ya dormido, ya no te diste cuenta si pasó algo. ¿Sí? A ver, ¿cuál era el anterior? Esta. Bueno, este es Terkawi de Arabia Saudita, es el que ha reportado el paciente de mayor peso llevado a cirugía, 610 kilos. Este es un muchacho que tenía déficit mental y para sacarlo de su casa llevaron esta grúa. Lo optimizaron en el hospital y lo llevaron a cirugía. Este es el joven, 610 kilos, Terkawi en Arabia Saudita. Y como conclusiones, la posición, yo creo que la posición de estos pacientes es importante para, desde el momento que lo inducimos,
la preoxigenación, una inducción en dosificaciones adecuadas. No tenemos por qué manejar un paciente en forma superficial, deben de calcularse las dosis adecuadas para el momento de hacerlo. La hidratación adecuada. Nosotros siempre utilizamos catéter urinario porque es importante ver cómo orina trans y cómo orina en el posoperatorio. Sé que hay grupos que no utilizan orina, pero a mí me queda uresis, Sonderfold, pero con estos antecedentes de las lesiones que suceden renales en esos pacientes, yo creo que es importante que tengan una sonda de orina. Bloqueo neuromuscular residual, analgesia y uso de la analgesia, pues la recomendada, multimodal, ¿verdad? Infiltración de la herida, paracetamol, un AINE y quizás si es necesario agregar un opioide. Nosotros utilizamos bolos de morfina de 5 miligramos de acuerdo a cómo veamos al paciente, pero nuestra tendencia actual sí es a utilizar menos opioides en el transoperatorio, porque ahora nos apoyamos de coadyuvantes, dexmedetomidina, clonidina, entonces esto ha hecho que sí disminuya la dosis de opioide final durante la cirugía. Pues muchas gracias. Bueno, pues se abre un periodo para preguntas, comentarios y algo que quieran comentar. Todo. El doctor Nico. ¿Ya me puedo quitar esto? No. Hola doctor, pues yo quiero solamente agradecerle su exposición magistral y sí hay muchas dudas, pero el agradecimiento antes que nada. Doctor Luis García. Hola. Hola. Hoy le quería preguntar, por ejemplo, aquí en el hospital que sí hay todos los métodos para intubación. En estos pacientes, ¿por qué de primera intención no se indica, independientemente de la enseñanza, el uso de Gleidoscope o del fibroscopio? Sí, lo usamos. Como primera opción. Mi preferencia siempre ha sido la laringoscopía. Yo favorezco mucho la laringoscopía. Son pacientes que desafortunadamente sí entran a paquetes. Hay muy pocas compañías aseguradoras que cubren este tipo de cirugías. Una de ellas es Banorte de la UNAM. Entonces, pues al paso de los años nos hemos tenido que administrar el recurso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo hago una laringoscopía y le intubamos al primer intento, a lo mejor prefiero gastar en antagonizar al paciente y no gastar en un equipo de videolaringoscopía. Pero sí, hemos tenido hace poco tuvimos un paciente que venía de Bolivia, una paciente que venía de Bolivia que tenía el antecedente que no la habían podido intubar. Pero nosotros decimos, vamos a hacerle una laringoscopía, vamos a ver realmente cómo está, ¿no? Y sí, no se podía intubar, ¿verdad? Pero ya teníamos el Gleiscope, o sea, hicimos la laringoscopía y ya después utilizamos el Gleiscope y ya la intubamos. Pero me gusta mucho la laringoscopía y a lo mejor peco en eso, pero creo que es una opción que en donde yo ahorro otras cosas, ¿no? Eso es en práctica personal, ¿verdad? Porque quizás puedan, como primera opción, yo creo que próximamente va a ser la opción para intubar a estos pacientes, la videolaringoscopia. Gracias, doctor García. Ahí estaba Enrique. Bueno, yo quería preguntarle a usted, ¿el AirTrack no es de su preferencia por encima del Gleiscope? Gracias. El AirTrack. Sin hablar desde luego del que es carísimo, ¿no? No, suponiendo que usted lo trae. Yo creo que es una buena opción. Quizás lo que se ha dicho es que es un poquito traumático por el tamaño de hoja. Son aunque son mucho mejores como el AirTrack, donde la sonda se introduce en el canal, ¿sí? El Gleiscope tiene esa desventaja. Como no va dentro del canal,
y se introduce a un lado, tiene mayor incidencia de lesiones porque uno lo está haciendo, ¿sí? Pero yo creo, mi opinión es que el AirTrack tiene un poquito más ancha la hoja y podría lesionar más. Nosotros en la laringoscopía siempre instilamos Lonol. Yo creo que eso, el Lonol, que aparte de anestésico local es antiinflamatorio, quizás yo sí he visto la respuesta de que hay menos dolor en el posoperatorio porque le hacemos una buena instilación del Lonol. Pero como repito, yo creo que la videolaringoscopía finalmente sí va a ser una mejor opción para este tipo de pacientes. De hecho, doctor, de lo que usted acaba de decir, nada es la panacea, ¿no? Entonces, el LaryTrack sí está comprobado que una vez que instala usted la sonda endotraqueal, es recomendable, para que lo sepan todos, si hay alguien que no lo sepa, poner una Guedel, porque la sonda endotraqueal puede producir necrosis distal del epiglotis. Y otra cosa que le quería comentar, que ya lo dije en una sesión aquí, que el Grayscope antiguo, para mí era lo máximo, o sea, usted hacía y iba a la sonda ya en el canal, y o sea, casi no se lesionaba ni nada, no había, era lo máximo. Gracias, doctor. Enrique, Mago. Oye, agradezco tu plática, estuvo muy interesante. Gracias. En lo que difiero contigo es que todos nosotros siempre le ahorramos el dinero a los cirujanos. Y estos cabrones, perdón la vaga, puta, utilizan suturas carísimas, puta, utilizan luego o sea, en lugar de meterle, sí, en lugar de meterse, puta, ahora están usando ya para la paroscopía, ¿sí? El trocar, ¿sí me entienden? De Vision, Optivision. el Optivision. Entonces te voy a decir una cosa, yo creo que está de acuerdo con lo que tú dices, pero yo por la seguridad de mi Sí, paciente, yo mira, me por la seguridad refería de mi paciente, al yo paciente. digo, yo puedo tener mi laringoscopio, pero también tengo mi AirTrack, ¿sí? Y tengo todas las funciones para poder intubar al paciente. Tú lo has dicho, lo más difícil es ventilarlo, ¿sí? Entonces, ya primero estás usando una cánula laringia, que normalmente me imagino que usas la tuya, o aquí no puedes usar la tuya, tienes que pedir una. Sí, no, en eso no. Entonces, Eso es desechable. yo estoy de acuerdo contigo, pero yo siento que ya no hay que ahorrarle dinero a los cirujanos. Era el paciente. No, a los cirujanos. Okay. No tengo problema. Sí, Te no. digo porque yo trabajo con No, está cirujanos que le empiezan a meter no sé cuánto. A ver, te va a hablar el experto. Bueno, Enrique. Luis, yo te felicito, una plática muy interesante. Gracias. Y yo quisiera hacer una observación. La videolaringoscopía se está tornando ya actualmente en el estándar de oro para la intubación. Entonces, qué bueno, sí, por supuesto, todos tenemos que saber hacer una laringoscopía directa. Sin embargo, bueno, tiene el problema la videolaringoscopía de la curva de aprendizaje, ¿no? Que si no está uno familiarizado, pues obviamente hace que les cueste más trabajo y todo. En cuanto a los costos, yo estoy de acuerdo que uno intenta siempre ahorrarle a los pacientes, pero en tus diapositivas nos acabas de demostrar que la prevalencia de gordos es cada vez mayor y que su tendencia es a la alza. Entonces, las políticas económicas tanto del sector público de salud como de las compañías aseguradoras ha sido excluir a esta gente que está representando casi la mitad del costo en el manejo de su tratamiento. Entonces, sería más barato que se permitiera que a estos pacientes se les pueda tratar adecuadamente. En cuanto a lo que decías de grabar los productos hipercalóricos, bueno, pues eso se hizo en México y no se logró nada porque es más barato cenar una bolsita de galletas y un refresco que comprarse una ensalada. Entonces, las políticas económicas en ese sentido pues no han beneficiado a los gordos. Hay cada vez más gordos, los seguros los excluyen y por lo tanto, bueno, pues la gente que se puede atender a este nivel pues es muy poquita. Así es. Estoy de acuerdo. Todo excelente, Luis. Felicidades y sobre todo me llama la atención
¿sí? A comparación de muchas otras personas que han venido aquí y se han puesto a hablar de lo que otros hacen, otros hacen, otros hacen. Tú has tenido el valor o el privilegio, o el gusto, como le digas, de decir la bibliografía y mi experiencia. Y ya en muchos lugares la experiencia personal no cuenta. Dicen que es Anecdótico. anécdota, ¿sí? Te felicito por tener el valor de decir tu experiencia. Yo te voy a hacer, como te mencioné, unos comentarios, ¿sí? Con respecto a las pérdidas insensibles. ¿Por qué es más en el paciente obeso? Porque tiene el trabajo respiratorio aumentado y por lo general la nariz ya no le sirve para humidificar y deshumidificar el aire, usa la boca. O sea, ahí se pierde humedad. Otra, la superficie corporal es muchísima y tienen que estar sudando para enfriar su cuerpo. ¿Sí? Mencionaste también el neumoperitoneo. ¿Cuánto, por lo general, sin decir, porque ya sabemos, aunque no digas con quién, ya sabemos quién y ya saben con quién? ¿Cuánto usan tus cirujanos? Iniciamos una insuflación de 15, 16 y tratamos Ok. de mantenerlo en 14. 14 es lo que hemos logrado de Sí. presión intraabdominal. La tendencia Porque es mundial, y hay un trabajo español muy bonito de usar bien relajado. lo que ellos llaman hiperrelajación. Para mí es un término erróneo, pero quiere decir que el paciente está muy bien relajado y una insuflación mínima. ¿Por qué? ¿Cómo está constituido el uretero? ¿Es un tubo duro? No, ¿verdad? Es un tubo que está envuelto en musculatura. ¿Y cuál es su punto de colapso? Ya está descrito y yo no estoy descubriendo el hilo negro. ¿Sí? Hay libros de urología que ya lo dicen, cuál es el colapso de la luz del uretero. Y en eso se ve íntimamente relacionado con el daño renal. El paciente obeso ya tiene un daño renal previo por su misma obesidad. Y doctor Toledo, me ganaste. Doctor Manuel, ¿se está filmando? Sí. Sí. Entonces sí lo digo, el absurdo de los paquetes. ¿Sí? ¿Quién los hace? ¿Quién sabe? Pero ¿quién los debe de hacer? ¿Quién los usa? ¿Sí? Nosotros debemos de proponer todo esto, se puede sacar un promedio y ahí está el valor del costo. ¿Sí? No se puede usar esto, no se puede usar el otro, pero por Dios, el paciente viene a este hospital, entonces que nosotros le estemos cuidando el precio del gasto a alguien, por Dios, va en repercusión directa en contra de nosotros. Así que, doctor Toledo, usted no usó el equipo que costaba 3 pesos porque era económico y se le murió el paciente. Tenías que usar el de a centavo. ¿Por qué? El paciente viene aquí por nosotros y la seguridad del hospital. Esos paquetes hay que revisarlos correctamente, no quien sabe hacerlos, quienes lo usamos. ¿Sí? Si hay ocasiones, alguien mencionó, tú tienes que usar tu pieza aquí porque en otro lugar no se puede usar. ¿Sí? No es posible estar limitados y condicionados a lo que es un paquete. ¿El paciente se murió por usar el paquete? Sí. Mala práctica para usted, doctor. Y por lo tanto, con mi experiencia médico-legal, te metemos al bote. Felicidades, Luis. Gracias. Retomo brevemente. Déjeme comentar algo. Retomo brevemente. Una prueba que se recomienda es que tú insufles al paciente, estamos hablando del paciente en general, que insufles al paciente los 3 litros y veas qué presión intraabdominal logró. Porque a lo mejor lo lograste con 12, pero habrá otros que lo alcances con 18, ¿sí? Pero eso te da un parámetro de cómo puedes manejar al paciente. Otras maniobras son flexionar las rodillas. El doctor Mulier dice que flexionando las rodillas se crea
que puedas levantar más la pared abdominal. No, levemente. No, porque ellos usen. Bueno, ellos no, hay mesas especiales. No, hay mesas especiales. Incluso un acoginamiento. Si está plano el paciente, le puedes poner un pequeño acoginamiento debajo de las rodillas y flexionas el abdomen. ¿Sí? Y la lesión renal disminuye la tasa de filtración glomerular, disminuye el flujo sanguíneo renal, no tanto por obstrucción mecánica, sino por obstrucción esplácnica. Disminuye, no le llega sangre al riñón y por eso se lesiona. Enrique. Es que estaba muy entretenido oyendo sus comentarios y cómo dicen los anestesiólogos las cosas. No, nada más algunas cosas. Aquí hay muchos anestesiólogos y muchos cirujanos que hacen cirugía bariátrica y cirugía en obesos. Y estás mostrando experiencias. Yo creo que si ustedes se reúnen como un grupo y proponen un protocolo, entre todos harían un súper trabajo con la cantidad de cirugías que hay en sobrepeso, y no en cirugía bariátrica, sino en pacientes con sobrepeso. Harían unos trabajos padrísimos porque son bueno, la cantidad que sea son bastantes, ¿no? Y este problema de obesidad ya todos los estamos viviendo desde hace tiempo. Si ustedes saben, la Organización Mundial de la Salud, lo saben todos, declaró a la obesidad como una enfermedad y muchas otras asociaciones. Sin embargo, los seguros no la siguen poniendo como tal, porque implicaría prácticamente incluir en el presupuesto nacional enfermedad que pues va a alcanzar el sobrepeso y obesidad, 70 y tantos, 72%. Las campañas que se hacen para obesidad en México, como siempre, no sé quién las hace, pero ponen ciertas cosas. En vez de incrementar la actividad física en los niños, reducen la cantidad de gramos de porcentaje de papitas y demás, y entonces los niños compran 2 bolsitas en vez de una, ¿no? Entonces, hay unas campañas en el Cono Sur, si mal no recuerdo, Uruguay y Chile, que lo que están haciendo y que le está dando resultado es quitar las imágenes caricaturescas que tienen ciertos productos que están orientados a niños. E igual en la televisión, por ejemplo, las Zucaritas traen el tigrito. Entonces el niño, cuando ve el tigrito, se conecta con la ingesta del cereal dulcecito. Y han probado que al quitar la imagen, el niño ya no pide el tigrito y por ende ya no pide comer Zucaritas. Entonces todas las imágenes de los productos las están borrando de sus presentaciones, cosa que en México no se ha hecho. Falla que aunque pongan el número de calorías y demás, de todas maneras todo el mundo se sigue comiendo porque además ni se ve, ni se entiende, no sabes cuánto estás comiendo. Y nada más te quería hacer una pregunta. En medicina interna, que por cierto la obesidad portal es la enfermedad más frecuente en la República Mexicana y que desafortunadamente la mayoría de los internistas no maneja, cuando por definición el internista maneja las enfermedades más frecuentes del adulto. Eso algunos ya estamos interesados desde hace tiempo. Pero lo que quiero preguntar es, nosotros sabemos que el paciente que baja tan solo un 5%, 7% en los siguientes 3 meses, ya disminuyen muchos de sus riesgos que puede presentar la obesidad. Ustedes como anestesiólogos, cuando es una cirugía programada, ¿no solicitan que ese paciente con sobrepeso intente bajar por lo menos el 5% antes de la cirugía o les da exactamente igual? Sí, sí, más que nada, tanto para nosotros como para el cirujano, sí lo someten a dieta de Atkins. Y eso es lo que se ha visto, es que la grasa intraabdominal disminuye el tamaño del hígado, la grasa intraabdominal y mejoran las condiciones quirúrgicas. Sí lo someten a dieta previo a la cirugía. Pero habitualmente son pacientes que han tenido fracaso en bajar de peso y por eso son llevados a cirugía. Ahora más con el síndrome metabólico, índice de masa corporal de más de 30 con síndrome metabólico, se han vuelto candidatos quirúrgicos. Pero habitualmente son pacientes que tienen fracaso para sí, bajar lo de que peso. quiero decirte es que hay muchas otras alternativas que la dieta de Atkins, muchas otras, farmacológicas, no farmacológicas, cetogénicas, no cetogénicas, o sea, hay otras alternativas, no solamente dieta de Atkins, o sea, hay muchas otras alternativas con una pérdida de peso que van de 6 a 8 kilos o más, ¿sí? En un mes incluso. Entonces,
un grupo Esto se los- interdisciplinario, ¿no? Yo O sea, lo que les quiero decir es que valdría la pena que estos se viera interdisciplinariamente porque es lo mejor. Y nada más otra pregunta, ¿qué usas de profilaxis en los pacientes posoperados, con pacientes con sobrepeso? ¿A qué dosis y por cuánto ¿profilaxis tiempo? de qué? Para tromboembolia pulmonar. Tromboembolia pulmonar. Los dos mecanismos, compresivo y Clexane. Dosis. Clexane, 40 miligramos cada 12 horas. ¿Y por qué 40 miligramos? Independientemente es que si tú lo calculas 1 miligramo por kilo, te va a dar un... No. te va a Mira, dar- estuve en una reunión en Brasil sobre profilaxis extendida en pacientes con sobrepeso. Y ahí lo que se recomendó es cuando el paciente tiene índices de masa corporal, o sea, que están en obesidad, la dosis promedio de profilaxis va entre 60 y 80 miligramos en dosis única al día. Y ellos tienen trabajos que Claro. presentan una experiencia tremenda Eso y te iba a les decir. tienden hasta 4 semanas después de la cirugía. Yo revisé algunos trabajos donde decían que 80 miligramos como dosis única funciona mejor cada 12 horas, porque pasan un periodo de Clexane que dura 12 horas, el efecto pasan muchas horas sin ser protegidos. Entonces, es mejor mantener la protección durante las 24 horas. No. Sí, 1 por kilo. Pero sí, pero le vas a poner... Van a sangrar. No. Son quirúrgicos. A ver, Doctor ¿cómo Cabrera. se llama? Doctor Cabrera. Y creo que la mayoría, muchos de los pacientes que se van a cirugía bariátrica vienen sin de falla, pero creo que generalmente muchos de los pacientes van captados a través de la clínica. Nos mete un programa multidisciplinario que incluye nutrología y medicina interna, y la idea sí es evidentemente perder un cierto porcentaje de kilogramo de peso. Ahora, en realidad cuando vas y tú consultas las dosis de enoxaparina, que sí, evidentemente cuando están en los extremos es muy errática la farmacodinámica, se vuelve errática, pero en general tú adoptas curiosamente el índice de masa corporal, y si están por 40 o arriba de 40, y en base a eso lo calculas. Pero si vas viendo un paciente que mide unos 75 y pesa 150 kilos de peso, si vas siguiendo esa media, sí, en efecto, la dosis va más o menos entre 80 y 100 miligramos al día, más o menos calculado en ese peso. Sí, la cuestión de la farmacodinamia que te da el mismo fármaco, mientras pones una dosis más alta, más te va a alcanzar el efecto. Eso sí es cierto, si pones una dosis mayor, pero te da el pico, ¿no? Y los picos siempre se asocian a hemorragia. Mientras más alto es el pico de un fármaco, más hemorragia hay. Entonces, por eso mucha gente lo prefiere dividir la dosis en 2 para tratar de evitar esos picos y poder mantener las 24 horas, ¿no? Y otra cuestión de consideración de la hipertensión pulmonar. Muchos de los pacientes que llegan con hipertensión pulmonar y que los vamos manejando durante el tiempo traen por lo menos un doble antihipertensivo para poder lograr bajar la hipertensión. Si no es que tienen un tercero ahora famosos con los sildenafiles y el taldalafil, ¿no? Con Viagra o con Cialis, ¿no? Entonces, ese tipo de pacientes que vas con efecto, en lo particular, y lo que vamos haciendo es quizá separar una dosis de un fármaco en la mañana y separar el otro hacia la noche, ¿no? Para que no entre con doble dosis de fármaco en la mañana, ¿no? Para tratar de mantener las presiones pulmonares y la hipertensión sistémica más o menos en un buen nivel que no te interfiera, ¿no? Porque si en un paciente como es que es muy dependiente, le suspendes una dosis 24 horas o más, te va a hacer un pique probablemente al terminar, porque ninguno va, a pesar de que tiene un efecto residual, no es tan largo ni tan bueno al final. No sé. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues yo creo que ha sido muy provechosa esta sesión y ha aclarado algunos puntos en el manejo de los pacientes con obesidad mórbida. Entonces, le vamos a pedir a Luis pues que si alguna vez necesitamos algo, pues nos preste la asesoría que necesitamos como compañeros. Con y todo al mismo gusto. tiempo le entregamos esto a Luis, un reconocimiento. Gracias. Muchas gracias.